Sean todos bienvenidos a este encuentro del curso Análisis y Especificación de Requerimientos, donde vamos a hablar sobre técnicas de licitación de requisitos. Adelante. Bien, este encuentro y el de la siguiente semana lo vamos a desarrollar con la ingeniera Edna Rocío Rodríguez y mi persona, Aníbal Chávez Torres. Bien, la licitación de requisitos es parte de la ingeniería de requisitos, que a su vez es parte de la ingeniería de software, que es la disciplina que nos permite desarrollar software de calidad, software que responda a las necesidades de los usuarios y de las organizaciones que contratan este servicio y este producto. Si queremos Inge, desarrollar disculpa. software, ¿sí? Inge, disculpa. Estabas presentando, pero ya no. Ah, se canceló la presentación. Dame un momento, por favor. Ajá, ¿me Ya, confirman si perfecto. se ve mi pantalla? Bueno, muy Perfecto. bien. Sí, tutor, ahorita Entonces, ya, mira. Sí, señor. muy bien. Si queremos desarrollar software que realmente se ajuste a las necesidades de nuestros clientes, que responda a lo que los usuarios finales necesitan, ¿sí? Tenemos que ser metódicos en el proceso. Tenemos que desarrollar las actividades como la teoría y en este caso la disciplina de la ingeniería del software nos indican, ¿sí? Y lo primero que nosotros debemos hacer es la licitación de requisitos. ¿Sí? En el proceso de la ingeniería del software, lo primero va a ser la ingeniería de requisitos. Y en la ingeniería de requisitos, pues vamos a tener que llevar a cabo el análisis del dominio y luego la licitación de requisitos. ¿Sí? Para conocer lo que los usuarios necesitan, para conocer las condiciones en las que el software va a funcionar, para conocer las restricciones que se deben tener en cuenta, hay dos acciones que tenemos que desarrollar. Y estas dos son la comunicación y la investigación. A estas dos actividades que incluyen ciertos procesos y ciertos procedimientos es lo que le llamamos licitación de requerimientos. A veces la palabra licitación nos resulta un poco extraño porque uno no anda hablando de licitación en las actividades cotidianas. ¿Sí? La licitación significa eso, obtener información que nos permitan identificar los requisitos para el software. Recordemos a qué nos referimos cuando hablamos de requisitos o requerimientos de software. ¿Sí? Las dos palabras se utilizan indistintamente, requisito o requerimiento de software. Entonces, con base en CRISTIA, podemos decir que un requerimiento de software es una descripción de una función que el software desarrolla o de una característica que el software tiene y que son importantes para el cumplimiento de los objetivos para los que se desarrolla este sistema. Tanto los requisitos funcionales como los no funcionales deben estar asociados, deben dar respuesta a un objetivo del software. Y los objetivos del software deben estar alineados con los objetivos organizacionales. Sí, por otra parte, Gómez nos dice que un requerimiento especifica el qué hace el sistema o qué propiedad tiene el sistema, más no cómo realiza esa función o cómo alcanza esa característica o esa propiedad. El qué se describe en los requisitos. El cómo forma parte del diseño, que es una fase posterior en el proceso de construcción de software. El licitar requisitos implica llevar un proceso de investigación, ¿sí? De indagación con el cliente y con los usuarios. ¿Y qué es lo que queremos indagar? ¿Qué es lo que necesitamos saber?
Necesitamos saber varias cosas, entre ellas, el uso que le darán al sistema, las tareas relevantes que el sistema debe desarrollar, las tareas que los usuarios desarrollan y para lo cual necesitan utilizar el sistema. ¿Qué información manejan los usuarios? ¿Qué datos proporcionan los usuarios al sistema? ¿Qué datos requieren que el sistema les proporcione a los usuarios? ¿Sí? Las salidas del sistema, eso forma parte de lo que nosotros debemos averiguar en nuestra actividad de licitación de requisitos. ¿Qué información necesitan los usuarios que el sistema les provea para el desarrollo de sus actividades y para la toma de decisiones? Dependiendo en qué nivel de la organización va a funcionar el sistema o en qué nivel de la organización se ubica el usuario del sistema, las salidas que proporciona pues van a ser diferentes. Y qué restricciones se tienen sobre los datos y sobre las operaciones allá en la organización donde se va a desarrollar el sistema. Entonces, la licitación de requerimientos consiste en averiguar varios aspectos relacionados con el software. ¿Listo? Aspectos como qué tareas se necesitan, aspectos como qué características va a tener, qué niveles de seguridad va a manejar, cuál va a ser la usabilidad del sistema, qué datos tiene que procesar, qué información se le va a entrar al sistema, qué información se va a extraer desde el sistema, en fin. A eso es a lo que nos referimos con la licitación de requerimientos. Antes de que nosotros comencemos la licitación de requisitos, antes de que comencemos a obtener información a través de las técnicas que vamos a estudiar a continuación y en la siguiente sesión, hay algunas actividades que debemos desarrollar. Y la primera actividad es conocer el dominio del negocio o conocer el dominio del sistema, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que involucrarnos, tenemos que averiguar, ¿sí?, ese campo en el que se desarrollan las actividades de la organización para la cual estamos desarrollando nuestro sistema. Resulta que nosotros como ingenieros de sistemas conocemos bastante sobre software, conocemos bastante sobre el proceso de desarrollarlo, conocemos de bases de datos, conocemos de muchas cosas. Pero resulta que el software que nosotros construimos no lo construimos para nosotros, sino que lo construimos para otras personas, para otras organizaciones que realizan actividades muy diferentes a la que nosotros desarrollamos. Conocer ese campo en el que se desempeñan las organizaciones, ese campo en el que realizan las actividades los usuarios, es lo que le llamamos conocer el dominio del negocio o conocer el dominio del problema. Hay que conocer cuáles son las operaciones que se realizan, ¿sí? Cuál es el vocabulario que se maneja en ese campo, en esa área. Conocer las relaciones que nuestra organización tiene con otras organizaciones. Los flujos de información, los flujos de energía, las operaciones que se realizan interna y externamente. Todo eso forma parte del dominio del negocio y eso lo tenemos que conocer previamente a la actividad de licitación de requisitos, porque nosotros no podemos ir a ciegas a hablar con nuestro cliente, ¿sí? Tenemos que ir bien documentados, tenemos que ir bien informados, tenemos que hablar el lenguaje que se habla en el dominio en el cual vamos a trabajar, porque de lo contrario no vamos a tener una buena comunicación. Y la segunda actividad es que antes de comenzar con las actividades de licitación de requisitos, nosotros necesitamos conformar la lista de participantes o lo que se dice también la lista de stakeholders, es decir, aquellas personas con las que nosotros vamos a trabajar que nos pueden aportar para nuestro análisis del sistema y para la obtención de requisitos. En una organización pueden trabajar muchas personas, cientos de personas. Y todos ellos pueden ser usuarios del sistema que nosotros vamos a desarrollar, pero no podemos, no es viable, no alcanza el tiempo, no alcanza el presupuesto para incluirlos a todos como participantes o como stakeholders. Entonces tenemos que ser selectivos. Nosotros conformamos una lista con las personas que mejor conocen el sistema, con las personas que
debido a sus cargos, a la experiencia, a las operaciones que realizan, están en mejor posición para brindarnos información a partir de la cual nosotros vamos a identificar y a modelar y a gestionar adecuadamente los requisitos del sistema. Todas las personas en una organización no conocen lo mismo, no hacen lo mismo y tampoco tienen capacidad de decisión. Sí, entonces tenemos que identificar a las personas que son clave para contribuir en este proceso. Ahora sí, si ya conocemos el dominio del sistema, si ya nos hemos enterado de cómo funcionan las cosas en esta organización, de cuáles son las actividades que se realizan, de cuáles son las operaciones, de la información relevante, del vocabulario técnico que se maneja, etcétera. ¿Sí? Y hemos conformado nuestra lista de participantes, ahí sí ya podemos hacer nuestro plan para licitación de requisitos, nuestro plan para obtener información y para identificar los requisitos de nuestro sistema. Después de la identificación de requisitos, pues vendrán otras actividades, pero ahora vamos a enfocarnos en cómo es que nosotros podemos obtener información suficiente, información válida para que procedamos a obtener los requisitos. Existen varias técnicas para elicitar requisitos. Aquí en la presentación hemos incluido 10 de ellas, pero seguro que hay más. Y ustedes en la revisión de los documentos y en otros documentos que consultan por su propia iniciativa, se van a encontrar muchas otras técnicas que se utilizan en diferentes contextos o que los autores recomiendan. Sí, aquí vamos a hablar de 10 de ellas, como son la revisión documental, la observación, las entrevistas, los casos de uso, las historias de usuario, la lluvia de ideas, los cuestionarios, los talleres, las reuniones HAT, el desarrollo conjunto de aplicaciones y los prototipos. ¿Listo? Una que no abordamos, por ejemplo, fue los escenarios. Eso como para ejemplo de que hay otras técnicas que también son útiles y que se pueden aplicar. ¿Sí? Entonces, ideas que tenemos que tener en cuenta. Ninguna de estas técnicas es suficiente por sí misma. Siempre tenemos que utilizar más de una. Tenemos controles de toda la clase. Acérquense, serán bienvenidos. Lleve la media 4 pares por 5.000, 4 pares por 5.000. Ay, el micrófono abierto, por favor. Bien, ya lo cerraron. Entonces, continuemos. Les decía, tenemos que tener en cuenta que ninguna de estas técnicas es suficiente por sí misma en un proceso de licitación de requisitos. Siempre hay que utilizar más de una. ¿Cuáles utilizamos? No hay una regla de oro que nos diga cuáles utilizar o cuáles combinar. Eso depende de las circunstancias, depende de nuestros stakeholders, depende de la organización, depende del sistema, ¿cierto? En algunos casos será mejor la observación, en otros casos será mejor la entrevista, en otros casos será mejor combinar observación y entrevistas, ¿cierto? En algunos casos irá mejor casos de uso e historias de usuario, en otros casos tal vez vayan mejor las reuniones HAT o los cuestionarios o la lluvia de ideas. Entonces, siempre vamos a utilizar más de una técnica, por eso en el ejercicio que hacemos en la segunda fase del curso les pedimos que hagan un plan en el que incluyan varias técnicas, varias actividades. ¿Sí? ¿Y qué técnica utilizamos? Hay que analizar la situación. No todas las técnicas son aplicables de igual manera en todos los casos. ¿Sí? Por ejemplo, el prototipo. En algunos casos es muy útil, en otros no tanto. Hablemos de la primera técnica, la revisión documental. Tenemos que saber que las organizaciones con las que nosotros trabajamos, por lo general, tienen muchos documentos. Abundan documentos en las organizaciones. Y todos esos documentos nos proporcionan información y parte de esa información es útil para
nuestro sistema, para comprender el sistema, para identificar características, para identificar reglas, restricciones que debe cumplir nuestro sistema. ¿Qué documentos nos vamos a encontrar en las organizaciones? Por ejemplo, informes, reportes que pueden ser generados con el sistema que funcionaba anteriormente, ¿cierto? O que pueden ser generados de forma manual, porque todavía no tenemos un sistema. Podemos encontrarnos manuales, podemos encontrarnos guías de procedimientos, podemos encontrarnos estatutos, podemos encontrarnos reglas y políticas de la empresa, podemos encontrarnos documentos legales, ¿sí? Vamos a encontrar el organigrama, podemos encontrar contratos, ¿sí? Diferentes tipos de documentos, algunos de acceso público, algunos otros que hay que solicitarlos y hay que tener la autorización de las personas que dirigen la organización, pues que nos los pueden proporcionar. Actualmente, un conjunto de documentos por los que podemos comenzar nuestra revisión son los documentos que están disponibles en la web. Sí. Es común que las organizaciones tengan su sitio web y en su sitio web tienen abundante información. Por allí podemos comenzar nuestra revisión documental, ¿sí? Mirando qué información pública hay en la web sobre la organización con la que nosotros trabajamos. Y allí vamos a aprender unas cuantas cosas que nos van a ser útiles en el análisis del sistema y posteriormente en la definición de los requisitos para el software. La revisión documental como técnica de licitación de requisitos consiste en analizar esos documentos existentes y extraer la información que consideremos útil porque está relacionada con el sistema que nosotros vamos a desarrollar, porque está relacionada con la parte tecnológica, porque está relacionada con los objetivos que hemos identificado para el sistema, etcétera. ¿Sí? Se trata de conocer el negocio, de conocer el dominio del problema, de definir el contexto del proyecto, de identificar las leyes y las normas que debemos tener en cuenta en el desarrollo de nuestro proyecto. Es recomendable utilizar esta técnica antes que otras técnicas. Y una de las razones es porque nos puede proporcionar muchísima información y no necesitamos requerir el tiempo, ¿sí? O la atención de los usuarios y de los participantes. Resulta que una de las dificultades que uno puede encontrar en la licitación de requerimientos es que los usuarios, la gente de las organizaciones es ocupada, su tiempo es limitado, ¿cierto? Y entonces uno no puede estarles interrumpiendo sus funciones cada vez que uno necesita. Toca organizarse, ver la disponibilidad de tiempo de ellos, etcétera. Cuanto más alto sea el cargo que las personas ocupan en las organizaciones, más difícil suele ser encontrar el tiempo para las reuniones o para las entrevistas o para los talleres. Entonces, la revisión documental tiene la ventaja de que no utilizamos el tiempo de las personas. No necesitamos que ellos nos presten atención durante 1 hora o durante 2 horas para responder nuestras preguntas. Simplemente que nos den acceso a los documentos. Algunos de los documentos eran públicos y a partir de allí extraer la mayor cantidad de información que podamos y que esté relacionada con nuestro proyecto, que aporte algo para el sistema que estamos analizando. ¿Sí? Obviamente, pues tenemos que tener nosotros nuestros instrumentos para registro de la información que extraemos, la información relevante, los datos que necesitamos conservar a partir de esa revisión. Segunda técnica, muy importante y de las primeras que se utilizan también, la observación. ¿En qué consiste la observación? En ubicarnos en un lugar donde ocurren cosas, donde están los usuarios, donde se realizan las tareas que nos interesan, ¿sí? Donde podamos observar, donde podamos ver, ¿sí? Qué es lo que hacen los usuarios del sistema y cómo lo hacen y qué datos utilizan, qué documentos generan, etc. Se trata de estar en el lugar y prestar atención a lo que ocurre allí
y que esté relacionado con el sistema que estamos trabajando, de tal manera que esa información sea relevante para la definición de los requisitos, ¿sí? Vamos a prestar atención a lo que hacen los usuarios, vamos a prestar atención a las interacciones entre los usuarios y el sistema, ¿sí? A diferencia de otras técnicas donde nosotros tenemos que preguntarle al usuario y prestarle atención a lo que dicen, la observación se enfoca en lo que los usuarios hacen, no tanto en lo que dicen. Claro, cuando uno está observando puede tener algunas preguntas, puede obtener alguna información de lo que ellos le dicen, pero fundamentalmente se trata es de prestar atención a lo que hacen, ¿sí? Observar qué hacen, cómo lo hacen, qué resultados obtienen, qué datos utilizan, cómo interactúan con el sistema, cómo interactúan unos con otros, en fin. Mediante la observación nosotros podemos identificar información que ellos mismos no conocen. ¿Qué buscamos con nuestra observación como técnica de análisis de requisitos? ¿Sí? Buscamos información sobre el sistema actual y cómo funciona. Buscamos información sobre la estructura organizacional, sobre los procesos que se desarrollan, sobre las interacciones entre usuarios y el sistema o entre diferentes módulos del sistema, ¿sí? Los flujos de trabajo, los problemas que enfrentan los usuarios. La observación nos puede revelar información que los usuarios no nos van a revelar porque ni siquiera ellos mismos la tienen presente. Además que tenemos que tener en cuenta que hay muchas cosas que los usuarios no pueden verbalizar, que no pueden expresar adecuadamente mediante sus palabras, ya se trate de lo que necesitan que el sistema haga, ya se trate de las funciones que ellos realizan, ya se trate de restricciones que hay que tener en cuenta. Entonces, podemos verlas cuando estamos allí con los usuarios y que tal vez los usuarios nunca las refieran. Entonces, ahí es la ventaja de la observación. De igual manera que con otras técnicas, cuando nosotros aplicamos la observación, tenemos que tener instrumentos que nos permitan registrar, ¿sí? Podemos grabar audio, podemos grabar video, etcétera, podemos tomar apuntes, podemos tomar fotografías, siempre y cuando contemos con la autorización para hacerlo. Un ejemplo, podemos observar a un equipo de atención al cliente en su trabajo, en su entorno normal, y entender cómo es que usan el sistema y qué dificultades se les presentan en el uso del sistema, qué dificultades ellos tienen que resolver en el día a día en el trabajo de atención al cliente. ¿Sí? Algunas Ingeniero, recomendaciones. disculpa. Sí. Disculpe, ingeniero. Hay un estudiante que levantó la mano, John Ya, Mauricio. muchas gracias. Quiere hacerte una Bueno, pregunta. por favor, proceda. Adelante, John. Buenas noches, profesor. Una pregunta. En la vida real, ¿cuánto tiempo toma realizar un proyecto de estos? Bueno, en la vida real los proyectos pueden ser de muy diferente alcance. Hay proyectos que pueden hacerse en cuestión de meses y hay proyectos que pueden requerir años de trabajo. Depende mucho, uno, del equipo con el que cuente para desarrollar el proyecto, ¿sí? Dos, del alcance del proyecto. Hay pequeños proyectos, proyectos medianos y grandes proyectos, así como hay organizaciones pequeñas, organizaciones medianas y grandes organizaciones. Así que será la definición de requisitos la que nos permita hacer estimaciones de tiempo. Sí, yo creo que no hemos hablado, ¿cierto?, de esta parte. Miren, ¿por qué es importante la definición de requisitos del sistema? ¿Sí? Porque nosotros no tenemos información detallada sobre el sistema hasta que hagamos la especificación de requisitos. Si a mí me dicen, necesito un sistema de facturación, yo me formo una idea de lo que es un sistema de facturación porque cada vez que voy a comprar algo me dan una factura.
¿cierto? Y sé que un sistema de facturación me reporta información exógena porque cuando ingreso a la DIAN, allí hay información sobre las facturas que me han generado las empresas por las compras que yo he hecho. Tengo una idea general. Pero miren, con una idea general, una noción, yo no puedo hacer estimaciones. Entonces, si una empresa me dice, venga ingeniero, ¿y cuánto me cobra por desarrollarme un sistema de facturación? ¿Listo? No puedo dar un precio. Si yo me arriesgara a dar un valor, correría el riesgo de que después el sistema desborde ese valor y yo pierda dinero y pierda trabajo, ¿cierto? Y si me dicen, venga ingeniero, ¿y en cuánto tiempo me lo va a desarrollar? ¿Cuántos meses? ¿Listo? Si no tengo información detallada, pues tampoco puedo hacer estimación de cuánto tiempo me va a requerir desarrollar ese proyecto. Entonces, cuando hacemos toda nuestra investigación de requisitos, ¿cierto? Toda nuestra licitación de requisitos combinando diferentes técnicas, recogiendo información de diferentes usuarios, en fin, nosotros vamos a tener algo que vamos a generar al finalizar de este curso, que es el documento de especificación de requisitos. Y entonces vamos a tener 100 requisitos, o 200, o 500, ¿cierto? Bien detalladitos. Y cuando tenemos ya ese conjunto de requisitos, nosotros podemos hacer varias estimaciones. Por ejemplo, vamos a estimar qué personas o qué expertos necesitamos para llevar a cabo el proyecto. Vamos a estimar el tiempo que va a requerir en horas hombre para desarrollar el proyecto, ¿cierto? El costo que va a tener el proyecto, la tecnología que vamos a utilizar, etcétera. Johnny. Ingeniero, buenas noches. Johnny, adelante. ¿Me escuchan? Sí, señor. Una consulta. Veo que pues uno como ingeniero en tema de software, pues hay muchas áreas donde uno debe desarrollar, ¿cierto? Pero mi inquietud es, por ejemplo, el ejemplo que usted ponía en el tema de facturación. Cuando uno no sabe temas pues financieros, temas de la DIAN, temas como estos, entonces ahí le tocaría a uno estar muy empapado de ese tema, o le tocaría es sentarse y hacer este análisis con los contadores y con los abogados. Gracias por la pregunta, Johnny. Las dos cosas hay que hacerlas. Mira, lo primero es lo que le llamamos el estudio del dominio del sistema, ¿cierto? Y es que si mi sistema forma parte del campo financiero, o sea, se va a ejecutar, ¿cierto? En el área financiera, nosotros como ingenieros no conocemos el área de las finanzas, ¿sí? Entonces tenemos que estudiar esa área y a eso es lo que le llamamos el análisis del negocio o del dominio del sistema. Entonces, tenemos que enterarnos de qué es lo que pasa en el área financiera, ¿sí? Y lo otro también aplica. Cuando nosotros vamos a hacer proyectos importantes, nosotros formamos grupos interdisciplinarios. Entonces, lo uno no descarta lo otro. El hecho de que yo como ingeniero me ponga a indagar, a investigar y me entere de cómo funciona el mundo financiero, porque mi software va a funcionar en ese campo, ¿sí? No descarta de que yo cuente en mi equipo con una persona experta en ese dominio para que me brinde la información que necesito y para que me oriente y me complemente, ¿sí? Entonces podemos formar equipos interdisciplinarios. Pero el hecho de que yo tenga a un experto en finanzas, porque ahí va a ser mi proyecto, tampoco significa que yo vaya a estar siempre en las sesiones de trabajo. Lo que pasa es como yo de eso no entiendo, o lo que pasa es como yo de eso no conozco, porque pues así obviamente no va a haber una buena, ¿qué se dice?, relación de trabajo, ¿cierto? Nos toca necesariamente ponernos a estudiar el área en el que nos vamos a desempeñar. Y miren que eso genera especialización. Uno se encuentra con colegas ingenieros de sistemas que son unos expertos en temas de salud. ¿Por qué? Porque han desarrollado software para entidades de salud, porque han sido administradores de sistemas de salud, etc. Y uno se encuentra con expertos en el campo financiero, ingenieros que han desarrollado soluciones para las entidades financieras o que laboran en entidades financieras, ¿sí? Entonces, necesariamente tenemos que, entre las primeras actividades, asegurarnos de comprender el dominio del sistema.
Bien, entonces vamos a continuar con el tema de la presentación, por favor. Entonces, algunas recomendaciones cuando aplicamos la técnica de observación, ¿sí? Una, interferir lo menos posible en las actividades de nuestros usuarios o de nuestro cliente. Dos, tomar notas, ¿sí? No confiarnos de nuestra memoria. Siempre tener registro de lo que observamos. A veces uno puede tomar el registro inmediatamente y a veces hay que, después de la observación, tomarse el tiempo para poner por escrito todo lo que uno ha observado, ¿sí? Prestar atención al comportamiento de las personas, no solo a las palabras. Claro, uno escucha lo que dicen, ¿cierto? Y está bien, pero sobre todo hay que observar es cómo se comportan. Podemos complementar la información que hemos obtenido a través de la observación con algunas preguntas a algunas personas, pero no vamos a confundir la observación con una entrevista o un cuestionario. ¿Listo? Serán preguntas cortas y serán muy pocas y en el momento oportuno, porque no, la observación no significa que nosotros vamos a ir a conversar con las personas que están desarrollando sus actividades. Otra técnica muy importante en el proceso de licitación de requisitos y casi siempre va a estar es la entrevista, ¿sí? ¿En qué consiste una entrevista? Miren, una entrevista es una conversación por lo general entre dos personas, ¿cierto? Cuando son más personas se habla de grupos y la entrevista a un grupo se llama, tiene otros nombres, ¿sí? Por lo general se le llama grupo focal y tiene una dinámica diferente, pues se prepara de forma diferente. Así que vamos a asumir que nuestra entrevista se va a hacer entre dos personas, donde una persona es el entrevistado y otra persona es el entrevistador, ¿sí? Y una entrevista es una conversación que trata sobre un tema específico sobre el que el entrevistador desea obtener datos, obtener información, ¿sí? Aunque es una conversación y solo participan dos personas, pues el entrevistador es la persona que debe asegurarse de llevar la conversación hacia los temas que le interesan. En una conversación uno puede divagar, uno puede desviarse hacia otros temas, entonces el entrevistador va a asegurarse de llevarlo nuevamente al centro de interés de manera muy sutil, ¿cierto? Con preguntas muy bien dirigidas, con intervenciones muy puntuales, va a asegurarse de que la conversación gire en torno a aquello que le interesa saber. Y todo lo que se dice en esa conversación, en esa entrevista, se registra para posteriormente ser procesada y a partir de esa información es que se identifican requisitos. Si normalmente una entrevista debe tener un tiempo prudente, que puede ser de una media hora a una hora, si se puede hacer en 20 minutos, mucho mejor. A diferencia de un cuestionario que puede tener muchísimas preguntas, la entrevista se busca que no tenga tantas, porque el entrevistado se nos puede cansar o porque no se puede hacer entrevistas muy extensas porque las personas no suelen disponer de tanto tiempo. Una entrevista necesita preparación. ¿Y cómo preparamos una entrevista? Asegurándonos de identificar a las personas adecuadas. Una vez que hemos identificado a la persona, sabemos que es la persona que tiene la información que necesitamos, ¿sí? Pues hay que contactar a esa persona para asegurarnos de que tiene la voluntad y la disponibilidad de tiempo para conversar con nosotros, para hacer la entrevista, ¿sí? Hay que preparar el tema y las preguntas con anticipación. Una entrevista no se improvisa, ¿sí? La persona que va a hacer la entrevista debe indagar sobre el tema, debe tener preguntas muy bien concebidas que generen información, no preguntas dicotómicas, ¿sí? En una entrevista no se busca que el entrevistado le responda un sí o un no. ¿A usted le gustaría que le desarrollemos un sistema nuevo? ¿Sí o no? Esas preguntas no son buenas en una entrevista, sino que son
preguntas que hacen que la persona hable, que se exprese, ¿sí? Que nos comparta información. Debemos acordar el lugar, la fecha y la hora. Muy importante siempre, lugar, fecha y hora de dónde se va para hacer la entrevista, para la reunión. Y debemos asegurarnos que el ambiente sea adecuado, ¿sí? ¿Qué significa un ambiente adecuado? Pues que nos reunamos en un lugar donde no haya mucho ruido, si no hay ruido, mucho mejor, ¿cierto? Donde no hayan muchas interrupciones, porque si nuestro entrevistado va a tener que estar atendiendo cada 5 minutos a una persona que requiere de su atención, pues va a estar difícil hacer la entrevista, ¿cierto? Y más importante aún, que al entrevistador nadie lo interrumpa, porque si yo estoy haciendo una entrevista y alguien requiere de mi atención en ese momento, pues va a ser difícil llevar a buen término la entrevista, ¿listo? Entonces buscamos un lugar con mínimo ruido, ¿sí? Con un mínimo de interrupciones o 0 interrupciones si es posible, ¿cierto? Que haya un buen ambiente en cuanto a ventilación, ¿cierto? A temperatura, etc. La entrevista tiene unos momentos importantes que debemos considerar, ¿sí? En especial cuando son nuestras primeras entrevistas. Con el tiempo, pues uno desarrolla habilidad ya para llevarlas a cabo, ¿sí? Entonces, la entrevista tiene 3 momentos fundamentales, que son la apertura, el desarrollo y el cierre. Pero adicionalmente, ¿sí? Hay un momento de análisis o procesamiento de los datos o de la entrevista. Entonces, ¿la apertura en qué consiste? Miren, la apertura es cuando usted se encuentra con su entrevistado y da inicio a la conversación, ¿sí? Puede ser que usted y el entrevistado no se conozcan previamente, así que hay que presentarse. Si ya se conocen, pues bastará con el saludo y algunas frases de cortesía, ¿sí? Después de la presentación, siempre hay que expresar los objetivos de la entrevista, siempre, ¿listo? La persona debe saber cuál es el propósito de la entrevista. Si usted piensa grabar audio o hacer video o hacer registro fotográfico, siempre hay que pedir permiso, ¿listo? No se puede asumir que a la persona le encanta que le hagan un video o le encanta que la graben, entonces no. Eso es parte de ese momento inicial, que es como estar de acuerdo en cómo vamos a proceder en esta entrevista. Entonces, si va a hacer un audio, dígale al entrevistado que usted quiere hacer un registro de audio y que si él está de acuerdo. ¿Listo? Grabar a escondidas, mala práctica. Eso no se debe hacer. ¿Sí? Se debe comenzar con frases, con temas que generen confianza. ¿Sí? Se busca que el entrevistado se sienta cómodo antes de comenzar con las preguntas propias del tema de nuestro interés. Entonces, una vez que hemos, lo que se dice romper el hielo, que hemos establecido nuestras primeras interacciones, cierto que hemos mencionado los objetivos, la forma como vamos a proceder, pasamos al segundo momento, que es el desarrollo. Allí es donde se formulan las preguntas que nosotros hemos preparado o le pedimos al entrevistado que hable sobre el tema que nos interesa. Fundamental para hacer entrevistas, saber escuchar. Saber escuchar atentamente, ¿sí? Y no interrumpir. El entrevistado debe interrumpir lo mínimo posible. Solamente interrumpe cuando ve que la conversación se está desviando del tema y hay que volver al tema de interés. De lo contrario, deje que su entrevistado hable, tome nota, preste mucha atención, asegúrese de que no va a repetir preguntas. Usted puede tener, por decir algo, 5 preguntas, formula la primera y resulta que su entrevistado, como conoce bien el tema, ya le respondió la primera, la segunda y la tercera. Entonces, usted no va a volver a plantear esas preguntas cuyas respuestas ya se las dio. ¿Listo? En una entrevista hay que mantener un ambiente de conversación. Hay que procurar disminuir la tensión que puede generar
la indagación, las preguntas. Si usted escucha con atención y ve que le falta información, cierto que el entrevistado abordó un tema, pero lo dejó como a medio desarrollar, pues pregunte sobre ese tema. Pida que le amplíen la información. Bien, cuando usted ha agotado sus preguntas, cuando ya tiene suficiente información sobre el tema, cuando ve que ya alcanzó los objetivos de esa entrevista, viene la fase de cierre. Recomendable para cerrar una entrevista, recapitular sobre los temas que se abordaron, ¿listo? Asegurarse de haber entendido bien. Entonces, usted va a mencionar las ideas importantes que se abordaron en la entrevista y la información importante que su entrevistado le dio. Esa es la recapitulación. Sí, y eso sirve para confirmar de que lo que usted registró y lo que usted comprendió realmente fue lo que el entrevistado quiso decir. No sea que él quiso decir una cosa y usted entendió otra y escribió otra en su libreta de notas. ¿Listo? Fundamental agradecer siempre el tiempo y la información que le ha proporcionado el entrevistado y dejar abierta la posibilidad de hacer otra entrevista si fuera necesario. En algunos casos es necesario hacer más de una entrevista porque, como les decía, las entrevistas no deben ser excesivamente largas. Entonces es mejor buscar 2 oportunidades de entrevista antes que hacer una demasiado larga. Y después de cerrar su entrevista, es decir, de agradecer, de despedirse de esa persona, viene la siguiente actividad, y es que usted debe analizar y procesar la información que obtuvo, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Significa que como mínimo usted tiene que transcribir. Si usted toma apuntes, esos apuntes hay que organizarlos, ¿sí? Si hizo un registro en video, igualmente hay que revisar ese video y hay que transcribir o tomar apuntes de las ideas y de la información importante. Se trata de identificar las necesidades de los usuarios. Se trata de identificar las características que el software debe tener. Se trata de conocer las reglas de juego, las restricciones, ¿sí? Las condiciones que debe cumplir el software. Entonces, usted debe asegurarse de identificar esa información y registrarla ordenadamente para que usted pueda comparar la información que obtiene en la entrevista con la información que obtiene a través de otras técnicas. Ya mencionamos que una técnica no es suficiente, así que siempre va a utilizar diferentes técnicas y la información que obtiene entre ellas hay que confrontarla, hay que ver si va en la misma dirección o si tenemos información contradictoria. ¿Listo? La información... Ingeniero. Sí. Ingeniero, lo interrumpo. Por aquí hay unos estudiantes que quieren participar. En el chat hay un estudiante que les está haciendo una pregunta y hay 2 que tienen la manito alzada. Por aquí preguntan, tutor, ¿podría dar un ejemplo de qué temas tocar para generar la confianza a la persona que vamos a entrevistar? Y luego sigue Johnny, que tiene levantadita la mano, y una chica que no alcanzo a reconocer, ya le digo quién es. Bien. La recomendación que se hace es comenzar siempre con temas generales, ¿cierto? Entonces, tú le puedes preguntar, ¿desde cuándo trabaja usted para esta empresa? ¿Cierto? Preguntas generales que van generando el ambiente de conversación antes de entrar a preguntas específicas que requieren pensarlas más y que sobre todo comprometen la opinión del participante. Entonces, comenzamos con preguntas que no implican ninguna responsabilidad, ningún compromiso, antes de abordar las preguntas que hemos preparado y que nos deben dar información concreta. Entonces, escuchemos la pregunta de Karen, que tiene la mano levantada. Johnny. No, primero Johnny Johnny. primero. Ok, Johnny. Johnny Alexander y luego sí Karen. Ajá. Ingeniero, con respecto a la Adelante. entrevista, dado el caso, si es una empresa donde se maneja pues un personal amplio y se requiere hacerle la entrevista a los empleados, más o menos qué número de empleados se pueden entrevistar y las preguntas que uno plantea, todas se les hacen las mismas a los entrevistados.
o se les cambiaría a cada uno? Bien, primero, ¿cuántas entrevistas tenemos que hacer? Eso depende muchísimo de las necesidades de información que tenemos. Por lo general se hacen entrevistas a las personas que tienen mayor responsabilidad en la organización en relación con el sistema. Es decir, a las personas que están en el nivel estratégico de la organización es más recomendable hacerles entrevista. Para las personas que son usuarios finales, ¿cierto? Que tienen un acceso más restringido al sistema, pueden funcionar mejor otras técnicas como el cuestionario, por ejemplo. ¿Sí? ¿A cuántas personas debemos entrevistar? Eso varía mucho dependiendo del tamaño del proyecto, del alcance del proyecto. Tal vez sean 3, tal vez sean 4. Hay que tener en cuenta es que las entrevistas son una técnica que es dispendiosa. ¿Listo? Hacer 3, 4, 5 entrevistas es manejable, pero hacer 30 entrevistas es inmanejable. Entonces, si tenemos muchos stakeholders, muchos participantes, vamos a buscar otras técnicas. Podría ser que si son muchos participantes, trabajemos más bien en grupos, ¿sí? Y no significa que los vamos a meter todos en un solo grupo, sino que los organizamos dependiendo de sus perfiles, dependiendo de las funciones que realizan, de las necesidades que tienen del sistema, etcétera. Se organizan grupos pequeños con los que trabajar. Y entonces hacemos entrevistas solamente a unas personas muy que se dice, muy importantes en relación con el sistema. Y la Vale. otra, no, creo que me preguntó otra cosa, Johnny. Era qué preguntas les hacemos, ¿no? Bien, Johnny, ¿qué preguntas les hacemos? Es muy importante tener allí en cuenta, ¿sí? Lo que nosotros necesitamos especificar para el sistema. Y vamos a entender mejor este tema de qué preguntas hacer cuando miremos los tipos de requisitos, ¿sí? En este momento, como estamos empezando nuestro curso, todavía no tenemos suficiente información sobre el proceso de desarrollo como para hacer las preguntas adecuadas. Pero mira, algunas preguntas van a estar relacionadas, por ejemplo, y no significa que se las hagamos a todas las personas, pero algunas se las tenemos que hacer con la información que se debe ingresar al sistema, los datos que se van a ingresar al sistema. ¿Sí? Porque en la especificación de requisitos yo tengo que tener identificado exactamente cada dato que le proporciono al sistema para cada proceso, para cada función. Entonces, en algunos casos tendré que entrar la cédula de una persona, el nombre, la dirección y el teléfono. En otros casos tendré que entrar un código de barras de un producto, etc. Entonces, voy a preguntar sobre eso, sobre los datos que la persona ingresa al sistema para las operaciones que él realiza. ¿Sí? Ninguna persona me va a dar información sobre todos los datos que se ingresan, pero cada persona sabe cuáles son los datos que ingresa al sistema. Por ejemplo, ¿listo? Ustedes como estudiantes realizan una tarea en el sistema de la UNAT, de la universidad, ¿sí? Mencionemos una de ellas, y es que usted se matricula, ¿cierto? Entonces, cuando yo me reúno con este usuario y me dice, una de las tareas que yo realizo con el sistema es matricularme. Bueno, entonces cuando ya sé que él se matricula, yo le puedo preguntar, ¿y qué datos ingresa usted al sistema para esta matrícula? Y entonces usted me va diciendo, pues lo primero que tengo que ingresar es la cédula, ¿cierto? Pero luego el sistema me pide que confirme el nombre, el apellido, el correo, etcétera. Entonces, mira, sobre los datos que el usuario proporciona al sistema, van a haber preguntas, ¿sí? Y lo otro, todo sistema genera algún tipo de salida para el usuario. Entonces, le vamos a preguntar sobre cuál es la información que ese usuario necesita del sistema. Entonces, en el proceso de matrícula, usted ingresa sus datos, selecciona los cursos, etcétera. ¿Qué le proporciona el sistema? Entonces, el sistema me proporciona a mí un recibo de pago donde aparece el valor a pagar, aparece el valor de los descuentos, aparecen los cursos, etcétera. Esa es la información que yo necesito que usted me dé, ¿sí? Pero en otros casos, a otros usuarios, ¿sí? Tendré que preguntarles, por ejemplo, sobre el rendimiento del sistema. ¿Cuántas operaciones necesito yo que el sistema haga por segundo? ¿Sí? ¿Cuál es el tiempo aceptable para una determinada operación? Si usted me dice, no, yo necesito que el sistema me genere un informe financiero, ¿cierto? Y le pregunto, bueno, ¿y de cuánto tiempo? Y usted me dice, no, de todas las operaciones del mes, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿cuál sería el tiempo aceptable
para que el sistema genere ese informe. Seguramente no van a ser 5 minutos, porque eso es una eternidad en tiempo computacional. Entonces, mira que estoy preguntando sobre el rendimiento. Pero habrá a otra persona, ¿cierto?, que le voy a preguntar sobre la seguridad. Por ejemplo, retomo el sistema de la UNAD. A un estudiante le pregunto sobre el proceso de matrícula, pero no le voy a preguntar sobre la seguridad del sistema. Pero a una persona responsable de TI en la institución sí le voy a preguntar sobre seguridad del sistema. Entonces, bueno, ¿cuál es el nivel de encriptación que vamos a manejar? ¿Cierto? ¿Cuál es el nivel de seguridad? ¿Cuál es el manejo de contraseñas? ¿Cuáles son los privilegios para los usuarios? Etcétera. Entonces, aquí ya te respondí las dos preguntas que ya me acordé. Una de ellas era, ¿tengo que preguntarle lo mismo a todos los usuarios? No. No. A cada usuario le preguntamos dependiendo de las funciones que desarrolla, dependiendo de las interacciones que tiene con el sistema, dependiendo de la información que maneja, etcétera. ¿Sí? Cada usuario tiene sus propias necesidades y también tiene su propia posibilidad de contribuir al análisis del sistema. Entonces, varios usuarios, varias preguntas, no todas las preguntas son buenas para todos los usuarios y tampoco vamos a utilizar la misma técnica con todos los usuarios. ¿Listo, Johnny? Creo que respondimos su pregunta. Ingeniero, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Seguimos entonces con Karen. Sí, Karen, por favor. Sí, señor, buenas noches. Buenas Bueno, noches. la pregunta va muy relacionada con la respuesta que nos acaba de indicar y es básicamente el manejo del lenguaje técnico. En lo que he venido escuchando, tengo entendido que debemos manejar un lenguaje técnico, un conocimiento, dependiendo de nuestros clientes y del desarrollo del software que vamos a manejar. Mi pregunta es básicamente si este lenguaje técnico debemos compartirlo con todas las personas con las que debemos conversar, y teniendo en cuenta los cargos, teniendo en cuenta si es el tipo de cliente o más bien unificar eso en el documento final, ya sea para esta técnica de licitación de entrevista u otras técnicas. Muy bien. Verás, Karen, cuando hablamos de lenguaje técnico, prácticamente en este mundo del desarrollo de software, tenemos que diferenciar dos lenguajes técnicos, ¿no? En este momento, cuando hablamos de la licitación de requerimientos y nos referimos al vocabulario técnico del dominio, ¿sí? Hablamos de esos conceptos que son propios de la organización donde vamos a desarrollar el software. Por ejemplo, si nuestra organización es financiera, en las empresas financieras manejan un lenguaje que es propio de las finanzas. ¿Listo? Por ejemplo, si alguien dice un extracto y estoy en un banco, se refiere a una cosa. Pero si estoy en una cafetería y pido un extracto, a lo mejor me pasan un vaso de jugo. ¿Listo? Si voy a desarrollar software para el sector salud tiene su propio vocabulario. Entonces, ese es el vocabulario técnico del dominio del sistema y nosotros como ingenieros lo tenemos que aprender porque probablemente no lo conocemos, pero la gente de la organización sí lo conoce. Entonces, para comunicarnos de manera adecuada tenemos que conocer ese vocabulario que es muy propio del dominio, ¿sí? Pero a veces hablamos de otro lenguaje técnico, pero no lo utilizamos en la licitación de requisitos, que es el lenguaje técnico de los desarrolladores de software, ¿sí? En toda la comunicación y las interacciones con el cliente y con los usuarios, no debemos hacer uso del vocabulario técnico propio del desarrollo de software. ¿Listo? ¿Por qué? Porque las personas que no son ingenieros de sistemas, que no trabajan en el mundo de los sistemas, pues obviamente no nos van a entender bien. ¿Listo? Ellos no manejan esos términos. Entonces, el vocabulario propio del campo de la computación, que es el que manejamos los ingenieros de sistemas, los desarrolladores, etcétera, ¿listo? Lo vamos a utilizar solamente en el equipo de desarrollo. Hacia afuera, con nuestros participantes, nuestro cliente, nuestros usuarios, hablamos el lenguaje común para que podamos entendernos. ¿Listo? De ahí que yo no necesito ir y decirle al cliente que yo soy un desarrollador full stack, ¿no? O que soy un backend o un frontend, porque a él ni le interesa ni sabe a qué se refiere eso. ¿Listo? Pero nosotros sí tenemos que familiarizarnos con el vocabulario propio del dominio del negocio. Muchas gracias. Con mucho gusto, Karen. ¿Con quién seguimos? Alejandro. Ingeniero, seguimos con Marcia Alejandra.
Buenas noches, profe, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos. Tengo una pregunta acerca de la entrevista. Entonces, cuando uno hace una entrevista, tiene que tener un vocabulario bien estructurado y hacer preguntas frecuentes o algo así por el estilo, ¿o no? Es importante conocer el vocabulario que corresponde al dominio del sistema, ¿sí? Eso es bien importante, porque resulta que si nosotros no utilizamos el vocabulario adecuado, no vamos a obtener las respuestas que necesitamos, ¿sí? Entonces, sí, nosotros debemos en las entrevistas preguntar por haciendo uso de los conceptos que son importantes allá en el dominio de la organización. Ah, ok, profe, muchas gracias. Bueno, John, Ingeniero, Seguimos con John. buenas noches a todos. Una pregunta, entonces, antes de iniciar, digamos, el término, la entrevista como tal, el orden sería como establecer para lo que vamos a hacer un orden jerárquico, donde se involucren todos para saber cuántas entrevistas entonces tenemos que hacer, incluyendo, digamos, desde la cabeza que sería el grupo de ingenieros hasta el usuario final, para poder determinar. sí, correcto. Lo primero que tenemos que hacer es identificar a los participantes o a los stakeholders. Antes de que empecemos a preguntarle a cualquiera de ellos, tenemos que identificar cuáles son las personas clave para llevar a cabo nuestra licitación de requisitos, ¿sí? Y una vez que los hemos Y ahí identificado, es, pues ya planificamos en qué orden vamos a llevar a cabo las actividades de obtención de información. Y en cuanto a esta pues entrevista inicial, también va acompañada de una entrevista final para ajustes o algo. Hacer 2 entrevistas podría ser, pero no Sí, es una regla. eh, pues yo digo porque digamos, el primero es como el conocimiento previo Ujú. y el final sería como ajustes, por decirlo así. Porque pues Sí, llegado el caso, yo lo hablo como ejemplo, yo trabajo en una clínica donde todo ingresa, digamos, desde el inicio del usuario cuando pide una cita. Y desde ahí se deriva, digamos, historia clínica, atención con médico, tema de facturación. Y cuando se realiza un cambio, por más mínimo que sea, siempre va a afectar a facturador, el que da cita y el médico en la atención, más el grupo de enfermeras o grupo administrativo, que son los que toman los datos para enviar los informes. Entonces, no sé si sea adecuado o no realizar entrevistas iniciales y entrevistas previas a los cambios o a la realización del proyecto. bien. Normalmente en la gestión de requisitos nosotros manejamos 2 momentos. Uno que es la licitación de requisitos y otra que es la validación de requisitos, ¿sí? Pero no necesariamente se tiene que hacer con entrevistas. Entonces, utilizamos la entrevista para obtener información que nos permite identificar los requisitos. Hacemos todo el trabajo de especificación de requisitos y luego tenemos que validarlos. Es decir, tenemos que volver a nuestras fuentes y confirmar que lo que nosotros hemos identificado como requisito realmente es lo que ellos necesitan. Porque podría ser que yo lo entendí mal o que lo especifique mal, ¿cierto? Pero no necesariamente tiene que hacerse con la misma técnica. Es decir, yo aplico entrevista, aplico observación, revisión documental para obtener información. Cuando ya tengo mis requisitos, yo los voy a validar, pero para validarlo podría ser un workshop, un taller, o podría ser un grupo focal, ¿cierto? Alguna otra técnica que me permita optimizar el tiempo mío y el tiempo de los participantes. Si necesito hacer otra entrevista, ya sea porque me faltó información, porque necesito confirmar cosas, lo puedo hacer, ¿sí? Pero no necesariamente tienen que ser los dos encuentros con técnica de entrevista. Entiendo, muchas gracias, ingeniero. Bueno, no tengo más manos levantadas, pero creo que en el chat me escribieron una pregunta sobre la tarea. Sí, Ya, así es. John, por favor, dame unos minuticos, termino con las técnicas porque seguramente luego van a haber más preguntas sobre la tarea. ¿Listo? Entonces, terminamos el tema de las técnicas de licitación de requisitos y nos dedicamos a conversar sobre la tarea.
Bien, entonces hemos hablado de la entrevista, una técnica muy importante y que requiere también de ciertas habilidades comunicativas del entrevistador, ¿sí? Y de una preparación adecuada. Otra técnica que nosotros podemos utilizar para elicitar requisitos y que también la podemos utilizar para especificar requisitos son los casos de uso. Miren que ya nos metimos en un vocabulario técnico del campo de desarrollo de software, ¿cierto? Uno no habla todos los días de casos de uso y si uno se sienta a la mesa a compartir algo, no habla de casos de uso. Pero en el campo del desarrollo de software sí es común hablar de casos de uso. ¿Qué es un caso de uso? Miren, un caso de uso es una descripción de una interacción entre un actor, que puede ser un usuario, y el sistema. Eso es todo. ¿Listo? Una descripción de una interacción donde detallamos qué hace la persona, el usuario, y qué hace el sistema para conseguir un resultado que es importante para el usuario. ¿Listo? No hay que confundirlo con un algoritmo, porque un algoritmo puede ser ejecutado solamente por el sistema. Un caso de uso es una interacción entre el usuario y el sistema. Nos va a permitir comprender el comportamiento del usuario, el comportamiento del sistema, el intercambio de datos, ¿cierto? El flujo de trabajo. Nos permite con los usuarios discutir el proceso, ¿cierto? Comprender cómo es que se llevan a cabo las actividades, qué pasos debe ejecutar el sistema, qué pasos debe ejecutar el usuario, cuál es el resultado que se espera obtener. Un ejemplo de caso de uso que seguramente todos hemos llevado a cabo. Usted va al cajero a hacer un retiro. ¿Listo? Eso es un caso de uso, mire. ¿Por qué? Porque cuando usted va a retirar dinero de un cajero automático, va a haber un intercambio, una interacción, un intercambio de información entre la persona que va a hacer el retiro y el sistema, ¿cierto? Entonces, cuando usted va al cajero, ¿qué es lo primero que hace? Pues uno observa que el sistema esté recibiendo la tarjeta, ¿no? Discúlpenme un momentico, por favor. Bueno, entonces les comentaba, ¿no? Voy al cajero y lo que necesito es mirar que el sistema me diga inserte su tarjeta o que haya un menú que me indica que debo insertar la tarjeta. Primera acción. ¿Listo? ¿Qué va a hacer el sistema? Va a leer la tarjeta. ¿Sí? Y de acuerdo a la lectura de esta tarjeta, el sistema va a llevar a cabo una acción. Puede ser que me presente un menú y me diga qué operación desea desarrollar. O puede ser que me presente un mensaje y diga su tarjeta no fue leída. ¿Cierto? Y entonces, dependiendo de qué acción realice el sistema, yo voy a realizar otra acción. Si el sistema me dice ingrese la contraseña, pues yo ingreso la contraseña, ¿cierto? Pero si el sistema me dice su tarjeta no fue leída, no voy a ingresar la contraseña. Si el sistema me dice qué operación desea desarrollar, yo voy a seleccionar la operación que quiero desarrollar, que puede ser un retiro, ¿cierto? Retiro de cuenta de ahorros, por ejemplo, ¿cierto? Y si digo retiro, el sistema va a preguntar qué cantidad voy a retirar. Ingreso la cantidad. El sistema internamente va a realizar unas operaciones. Por ejemplo, va a validar que yo tenga saldo para ese retiro, ¿sí? Si no tengo saldo, me va a dar un mensaje que me dice fondos insuficientes. Si tengo saldo, pues seguramente me va a generar el retiro, ¿cierto? Me va a proporcionar. Eso es un caso de uso, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a obtener información, yo puedo plantear los casos de uso y discutirlos con las personas, con los stakeholders, obviamente con la persona que conoce el proceso. Entonces, el caso de uso me permite a mí obtener información sobre el paso a paso de las operaciones que va a desarrollar el sistema cuando un usuario va a llevar a cabo una operación
para conseguir un resultado. En el caso que les he planteado, pues va a haber una interacción entre el usuario y el sistema, ¿cierto? Y como resultado voy a obtener dinero en efectivo, ¿sí? Los casos de uso se expresan en lenguaje natural, de tal manera que son comprensibles tanto por los desarrolladores o el equipo de analistas y por los usuarios. Y hay otra técnica. Bueno, ya miramos que hay muchas. Otra técnica que vamos a abordar hoy son las historias de usuario, ¿sí? Las historias de usuario se utilizan especialmente en los métodos ágiles de desarrollo de software. En los métodos tradicionales y en los métodos clásicos no se utilizan las historias de usuario. ¿De qué trata una historia de usuario? De describir una función que es importante, una función del sistema que es importante para un usuario. ¿Listo? Por eso se llaman historias de usuario. Yo como usuario deseo que el sistema me genere tal resultado. Yo como usuario deseo que el sistema realice tal operación y me genere tal producto. ¿Sí? Esas son las historias de usuario similares a los casos de uso, solo que son mucho más cortas y se refieren únicamente al punto de vista del usuario. Sí, las historias de usuario me facilitan la comunicación, la comprensión y la priorización de las necesidades del usuario. Aquí tenemos un ejemplo. Tengo una historia de usuario a la que le voy a llamar búsqueda de un producto, ¿sí? Y dice lo siguiente: como cliente quiero poder buscar un producto por su nombre para encontrar rápidamente lo que necesito. ¿Sí? Esa es una historia de usuario. Usted puede decir, yo como estudiante de la UNAD necesito generar mi registro académico para saber si aprobé los cursos. Esa es una historia de usuario. ¿Sí? Usted dice, yo como estudiante de la UNAD deseo que pueda cargar los documentos para generar un descuento en mi matrícula. Esa es una historia de usuario. Algo que describe lo que usted quiere que el sistema haga. Bien, las técnicas restantes las vamos a estudiar la próxima semana en el siguiente CIPA. Yo les agradezco muchísimo su atención y entonces ahora sí vamos a ver qué preguntas tenemos. Ingeniero, María Alejandra tiene la mano alzada. Sí, profe, es una preguntita acerca del historial de usuario. ¿Es diferente a caso de uso? Sí, ¿O son es diferente todos? a casos de uso. El caso de uso me describe una interacción. ¿Listo? Me dice, el usuario hace tal cosa, el sistema hace tal cosa. El usuario hace tal cosa, el sistema hace tal cosa. ¿Listo? La historia de usuario es mucho más corta y mucho más puntual. Solamente me describe lo que el usuario quiere que el sistema haga. Ah, pero son diferentes, ¿no? Son Ah, ya. diferentes, sí, son diferentes, pero tanto casos de uso como historias de usuario, yo puedo utilizarlas para elicitación de requisitos. Ah, ok, pero muchas gracias. Bueno, creo que Bueno, la adelante, Javier Steven. Javier. Adelante, Javier. Javier, adelante. Tiene el micrófono abierto, pero no lo escuchamos, Javier. Bueno, de pronto mientras Javier organiza ahí el micrófono, William Alejandro tiene una pregunta. Doctor, una pregunta. Lo que pasa es que yo no estoy estudiando aquí ingeniería en sistemas, pero a mí me gustaría al finalizar, ¿no? De la carrera, irme a la policía. ¿Es necesario que uno tenga conocimiento sobre leyes? Ay, Javier, esa pregunta se sale un poco de mi campo de conocimiento. Listo, pero con mucho gusto yo te respondo hasta donde yo sé. Listo, tú terminas tu carrera, te titulas como ingeniero de sistemas y luego estás atento. La policía suele emitir convocatoria para vincular profesionales. ¿Listo? Entonces, cuando salga la convocatoria para vincular profesionales al cuerpo de la policía, allí van a estar los requisitos para aplicar.
¿sí? Entonces, lees atentamente los requisitos y allí vas a mirar qué competencias, qué habilidades, qué conocimientos se requieren. ¿Listo? Es posible que un conocimiento sobre leyes, pues, ayude. Sin embargo, habría que leer con detenimiento los requisitos de incorporación. No, mi pregunta era basada en lo que usted había dicho, tutor, sobre lo de ingenieros que tenían conocimiento sobre salud o inversiones así. Mi pregunta se debía a eso. Ya. Bien, efectivamente, los ingenieros de sistemas que forman parte de la policía, sí tienen un conocimiento amplio sobre legislación. Efectivamente, así es. Listo, tutor, muchas gracias. Muy bien. Bueno, ahora sí, Javier Steven, puedes otra vez intentar hablar. Buenas noches, ¿me escucha ahora sí? Sí, lo escucho. Adelante. Una pregunta, ¿en una vez hay línea de asistencia? No logré entender la pregunta. Javier, escríbela en el chat, por favor, y la leemos. A Bueno, William fue que mientras le Javier. respondimos, ya puede bajar la manito. Sí, William, ya le respondimos. Inge, vamos un poquito al chat mientras tanto. Bien. Ok, relacionada con la CIPA, un estudiante, Johan Andrés, dice, tutor, ¿nos podría brindar un diagrama de flujo sencillo que nos brinde una orientación en cada proceso para el trabajo individual? Habla algo relacionado con diagramas de flujo. ¿El trabajo individual pide diagrama de flujo? No, yo creo que no. No. No pide diagramas de flujo, claro que no. Yo creo que se estaba confundiendo y quería de pronto hablar era acerca de casos de uso. No, también me quedó como la duda ahí cuando hablas de diagrama de flujo. Tenemos participación también. Quiere hablar, Javier Steven ya habló, Marlon David. Buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí, señor. Profe, lo que pasa es que tengo una pregunta sobre mi tutor. No sé, es que tengo un problemita. Yo he compartido varias veces mis avances en el foro para ver si me pueden dar alguna retroalimentación o algo sobre mi trabajo. Quisiera preguntar si es que ellos no están todavía como en la posibilidad de retroalimentar o no es mi tutor, porque es que ya vamos prácticamente 11 días y no he recibido retroalimentación a mi trabajo. Quisiera preguntar si es que mi tutor no está o no es mi tutor. Bueno, yo no tengo información sobre los demás tutores. Listo, es posible que el tutor no haya llegado a su grupo, tal vez tenga muchos grupos, pero la comunicación es más ágil por mensajería interna. Listo, si no ha tenido respuesta en el foro, escríbale un mensajecito pidiéndole que por favor le revise el foro donde usted ya subió sus aportes, porque los mensajes de correo interno pues los respondemos con mayor prontitud. Perfecto, listo, mi profe era para eso. Muchas gracias. ¿Vale, Marlon? Bueno, continuamos con Luis Fernando. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Yo tengo una preguntita sobre el trabajo, sobre la introducción. La introducción del trabajo individual y el trabajo grupal es basado a... Bien, la introducción de un trabajo académico, ¿sí? En general de cualquier trabajo académico, nos debe permitir un acercamiento a lo que el trabajo tiene. Comiencen siempre hablando del tema. ¿Listo? El primer párrafo debe estar referido al tema. ¿Sí? ¿Cuál es el tema de este primer trabajo? Es un plan para licitación de requerimientos. ¿Listo?
Comenzamos por allí y luego vamos a decir qué es lo que nosotros presentamos en el trabajo, ¿no? El propósito de escribir una introducción es que la persona que lo lee, con leer la introducción, ya se forme una idea de qué trata el trabajo y qué contiene el trabajo. ¿Sí? ¿La misma introducción me sirve en el trabajo personal y grupal? No, porque son dos documentos diferentes. ¿Sí? Una introducción la hace un solo estudiante y se refiere solamente a lo que él hizo, y la otra introducción se refiere a un trabajo grupal, ¿sí? Que el tema es el mismo, ¿sí? Pero que el contenido del trabajo ya es diferente, porque ya no contiene solamente 2 o 3 técnicas que un estudiante consultó, sino que va a contener, no sé, 8 o 10 técnicas que consultaron en el grupo, ¿cierto? Y ya no contiene solamente una propuesta de plan de licitación de requisitos que un estudiante hace, sino que contiene una propuesta que es concertada, que es complementada con los aportes de todos los estudiantes. Va a ser similar, ¿sí? Pero no es la misma, o sea que no puedo copiar y pegar la introducción de un trabajo individual como el trabajo grupal, porque entonces me estaría hablando de un trabajo individual y no de uno grupal. Bueno, no sé continuamos si le con respondí. John Mauricio. Ok. Profesor, buenas noches. Tengo 2 preguntas. Sí, La señor. primera, ¿esta ingeniería de requerimiento también se puede utilizar dentro de la propia industria de uno? ¿Y cuál es la industria de uno? O sea, yo estoy aquí, yo soy militar, soy suboficial del ejército, entonces me gustaría, o sea, si o sea, es casi parecido a un proyecto o es muy aparte, mirando Bien, las necesidades que tenemos por dentro de la institución o de mi empresa, quiero así como algo para mejorar. listo. Entonces, John, cuando hablamos de ingeniería de requisitos o licitación de requisitos del software, nos estamos ubicando en una disciplina muy concreta que es la ingeniería del software, ¿cierto? Entonces, esto va a estar enfocado y pues todas nuestras charlas van a estar enfocadas al desarrollo de software, pero ese conocimiento que usted adquiere sobre la gestión de requisitos sí es aplicable en otras áreas, porque en términos generales los requisitos son necesidades, son descripciones de las necesidades de un usuario o de un cliente, ¿cierto? Y todo el proceso de gestión de requisitos que nosotros lo aplicamos en el ámbito del desarrollo de software, perfectamente puede ser aplicable en otro proyecto cualquiera, ¿sí? Finalmente forman parte de un campo muy interesante que es la gestión de proyectos. Entonces, habrá cositas que son muy puntuales de la ingeniería de software, ¿no? Que están muy relacionadas con el proyecto de desarrollo de software, pero gran parte de lo que nosotros abordamos aquí es aplicable para otros proyectos. No, profe, yo le decía es porque, o sea, sí es basado en los software, porque aunque usted no lo crea, aquí todavía en la institución hay muchas cosas que todavía se manejan arcaicamente, de gaste de papel, todas esas cosas. Yo le decía por ese punto. O sea, todas se llevan a mano muchas cosas aquí. Entonces, usted tiene muchas oportunidades allí de poner en práctica todo lo que está aprendiendo en su formación como ingeniero para mejorar esos procesos, John. No, sí, claro, y esta materia pues, me ha llamado demasiado la atención y me he preocupado. Y la otra pregunta, profe, que le tengo, ya como suya personal, porque veo que tiene mucho campo en esta área. O sea, para usted, cuál sería el principio que utilizaría de primero en cualquiera, o haría siempre eso? ¿O no tiene usted un principio principal que utiliza? ¿Usted ¿Te como refieres, ingeniero? te refieres como a una estrategia para hacer ingeniería de requisitos? No, sí, exactamente. O sea, si a usted le dan, va a hacer un software, o sea, va a hacer un trabajo, usted en su parte, o sea, yo le pregunto a usted como ingeniero, ¿usted siempre toma algún principio principal o siempre cambia, varía? ¿O usted tiene uno que inicia de primero, si es la entrevista o visualmente? Para usted, ¿cuál sería como ingeniero o cuál ha utilizado? Sí, de la experiencia y creo que es recomendable es comenzar con la revisión de documentos.
¿no? Siempre comenzar con la revisión de documentos porque gran parte de lo que nosotros necesitamos saber siempre está escrito en alguna parte. Entonces, siempre comencemos con revisión de documentos. Y a partir de allí, sí, como ya con la revisión de documentos nosotros aprendemos cosas, obtenemos información, sí, ya podemos orientarnos en cuál puede ser el siguiente paso. En algunos casos, la siguiente técnica que conviene aplicar es observación. ¿Listo? No estoy seguro de que en todos los casos, después de una revisión documental, venga bien la observación, ¿sí? Pero en muchos casos es la observación lo que uno puede aplicar después. Y en la medida en que ya va obteniendo más información, uno ya ya está preparado para otras técnicas. ¿Listo? Por ejemplo, miren, una técnica como un taller o una reunión CAT requiere que uno conozca bastante sobre el sistema, porque en esas actividades uno tiene que llegar a acuerdos. Entonces, si uno no tiene un conocimiento aceptable sobre el sistema que va a desarrollar, pues no hay acuerdos a qué llegar, ¿cierto? Cuando uno apenas está explorando el dominio del sistema, apenas se está enterando de qué es lo que hay que hacer, entonces las técnicas más adecuadas son la revisión de documentos para comenzar y puede ser la observación después. En algunos casos, dependiendo con quién trabaja, podría venir bien una lluvia de ideas, donde la gente aporta ideas muy dispares, pero que uno las puede organizar y puede generar sus conclusiones. Muchas gracias, profesor. Le agradezco. Se ve que buenos argumentos. Gracias. Gracias, John. Muy amable. Y continuando, vamos con Angie Caterín. Adelante, Angie. Buenas noches, profesor. ¿Me escucha? Sí, lo escucho. Pues puede que no sé si cómo hacer la pregunta. Quería preguntarle sobre el paso 3 de la propuesta individual en concreto con los objetivos, tanto con los objetivos generales como el específico. ¿Cómo, o sea, de qué parte se formula? ¿Se formula a partir del caso de estudio o a partir de, por ejemplo, que uno está haciendo como lo principal de la licitación de requisitos? ¿Ese es el objetivo general o uno los describe a partir del caso de estudio? Sí tiene que ver con el caso de estudio, pero el objetivo es lo que usted se propone conseguir con el plan que está formulando, ¿no? Entonces, usted va a formular un plan, va a proponer hacer entrevistas o va a proponer hacer un cuestionario o, bueno, diferentes técnicas. Usted va a seleccionar esas técnicas y va a proponer una actividad. ¿Listo? Ese conjunto de actividades es lo que le llamamos un plan. ¿Sí? Y ese plan tiene un propósito. ¿Cuál es la idea de que usted comience describiendo un problema y formulando un objetivo? ¿Sí? De que se enfoque, de que su plan vaya en una dirección y no se disipe, no se vaya hacia cualquier lado. Entonces, usted formula su objetivo, ¿sí? Desde su comprensión del trabajo que estamos haciendo. Entonces dice, vamos a desarrollar un software o un sistema de información para una empresa con estas características, entonces yo voy a desarrollar un plan para obtener requisitos. Entonces, el propósito de mi plan o el objetivo de mi plan es, ¿listo? Y expresa es lo que usted espera conseguir con ese plan que está escribiendo. Listo, profesor, otra pregunta. Tengo como la misma inquietud uno de los compañeros que acaba de hablar. En mi foro, por mi parte y por otros compañeros han subido varios avances, pero el tutor no se ha reportado cómo hacer la retroalimentación. Angie, tenle paciencia, seguramente está trabajando en ello y si no la ha hecho hasta hoy, puede que mañana la haga. Listo, profesor, muchas gracias. Vale. Ingeniero, continuamos con John Javier Giraldo. Adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, es parecido a la pregunta de mi compañera anterior. Es que veo acá que hay una introducción en el plan, en el trabajo individual, en el formulario. Y también hay una introducción en el paso 3.
Es correcto. ¿Qué se diferencia ahí? No sé. Sí. Una introducción es a su trabajo, ¿no? Al Sí. documento que usted elabora como su trabajo. Y la otra es una introducción que le hace usted al plan. Lo que pasa es que ahí tenemos un documento dentro de otro, ¿sí? Sí. Entonces, un documento es el que usted entrega como su trabajo individual, lo sube al foro. Pero dentro de eso hay otro documento más pequeño, ¿sí? Que es el plan de licitación de requisitos. Y el plan tiene su propia introducción, ¿listo? Que obviamente se enfoca exclusivamente a ese plan de obtención de información. Profe, ¿y este plan son las técnicas que uno escoge según el estudio? Sí, el plan tiene una descripción del problema, un objetivo y las actividades que va a desarrollar aplicando las técnicas, que le voy a hacer entrevista al gerente, ¿cierto? Que le voy a aplicar un cuestionario no sé, al operario X, ¿sí? De eso va el plan. La descripción del problema es el del caso. Sí, que señor. ya no lo da. Ajá, sí, sí. Y usted le puede aumentar, pues es un caso ficticio, ¿no? Entonces ustedes le pueden aumentar información desde lo que ustedes consideran que puede ser la necesidad de una empresa de este tipo. Ok, profe, gracias, muy amable. Con mucho gusto. Vamos con John Javier Giraldo. John Javier fue el que preguntó. Sí, Ok, Heiner Javier. Heiner Javier bajar López. la manito. Puede bajar la manito y también John Mauricio puede bajar la manito que ya también participó. Heiner Javier, por favor. Cordial saludo para todos, ¿me escuchan? Sí, señor. Profe, de acuerdo pues a la información suministrada el día de hoy, también tengo como algo similar con un compañero que habló hace rato sobre enfocarme en la empresa que mantiene o que tiene cualquier cantidad de personal como es el Ejército Nacional. Y pues debido a que obviamente en lo rural, obviamente, cuando se encuentra el personal, como se dice, integrado, laborando operacionalmente, se lleva una cierta cantidad de documentación, lo cual pues obviamente se realiza de manera física, ¿sí? Entonces es ahí donde de pronto no sé si de ahí se podría realizar como un proyecto similar a esto, pero debido a que he estado como mirando e investigando la diferente revisión documental de la institución, pero la verdad, profe, no he logrado conseguir esa información que de pronto me avale o que de pronto me muestre ese camino a la luz hacia el objetivo que quiero realizar. Entonces no sé, profe, si la verdad ahí es donde estoy confuso porque como esa revisión documental no se me permite ampliar el campo en el cual deseo o quiero pues realizar lo que es el proyecto de software. Gracias. Bueno, en la organización que usted trabaja, pues obviamente hay muchas restricciones que tienen que ver con los grados, ¿no? de las personas. Entonces, seguramente hay documentos a los que pues, no le van a dar acceso. Así que trabaje con los documentos que puede consultar, porque siempre va a haber restricciones. En todos los casos hay documentos a los que uno no puede tener acceso, entonces hay que trabajar con lo que esté a su alcance. ¿Listo? Si en este momento usted no siente que no tiene el conocimiento, no tiene las herramientas para empezar a proponer soluciones a los problemas que usted mira en su campo de trabajo, en su campo de acción, ¿listo? Continúe estudiando y muy atento. Estoy seguro que al finalizar este curso, usted va a tener muchas más ideas y va a conocer más herramientas que le pueden ayudar, ¿sí? Y si en este curso no es suficiente para que usted pueda concebir y proponer soluciones a esos problemas reales, ¿listo? Estoy seguro que con los cursos que vienen más adelante, usted va a ir encontrando ya maneras de proponer soluciones, ¿no? Es que el mundo real es mucho más complejo
de los ejercicios que nosotros hacemos en los cursos. Pero finalmente estos conceptos y estas ideas que presentamos en los cursos son escalables a los problemas reales. Ok, profesor, muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto. Seguimos con Héctor Jaime García. Adelante, Jaime. Buenas noches. ¿Se me Buenas escucha? noches. Sí, señor. Profe, bueno, yo quisiera hacer una pregunta que de pronto pues es algo obvia y intuitiva, pero pues quiero como despejarla, ¿no? Lo que pasa es que yo quiero saber qué nivel de detalle tiene que tener el plan de las técnicas. O sea, en mi caso yo voy a trabajar con tus técnicas que son el cuestionario y el prototipado. Yo quiero saber si solamente debería describir esas técnicas y, bueno, hacer como una descripción así superficial, o si ya tendría que entrar en detalles, por ejemplo, de cómo tengo que hacer el formulario, incluir de pronto el formulario como tal, o eso ya es adelantarme a la siguiente etapa. O si tengo que incluir ya el prototipo dentro de ese plano, o eso ya es adelantarme a la siguiente etapa. Muy bien. Verá, en esta fase solamente hacemos el plan. La directora de curso nos compartió por allí un formatico que creo que lo hizo un compañero tutor o una compañera tutora para planificar cada una de las actividades, ¿no? Entonces, esta primera fase es descriptiva. Usted dice, voy a aplicar un cuestionario, lo voy a aplicar a tales personas, ¿cierto? Y hay un espacio para las preguntas. Entonces, las preguntas del cuestionario sí ya lo podemos hacer. En el caso del prototipo, usted dice, voy a aplicar el prototipo, lo voy a presentar a tales personas, y lo que va a hacer es decir qué tipo de prototipo es, ¿listo? Porque hay diferentes prototipos. A lo mejor lo que usted va a hacer es un prototipo de la interfaz. No tiene que hacerlo ahora, basta con que usted diga que va a ser un prototipo de la interfaz del sistema. Significa que cuando usted se reúna con su cliente, le va a decir, mire, esta es la idea que tengo yo de cómo se va a ver su sistema. Y el cliente le dice, ah, no, pero no me coloque esos colores. Lo que pasa es que tenemos colores institucionales, entonces colóqueme los colores institucionales. Y de pronto dice, no, pero es que en la parte inferior yo necesito que me aparezca esta información. ¿Listo? Es un prototipo de interfaz porque hay diferentes tipos. Podría ser un prototipo funcional. Entonces, ahora solo describa qué tipo de prototipo es. ¿Sí? En la siguiente fase, sí, ya usted construye su prototipo. Entonces, si usted dijo que iba a hacer un prototipo de interfaz, entonces usted diseña la interfaz de su sistema. ¿Listo? No es funcional, significa que si usted le da clic en un botón, no pasa nada. Pero ya debe aparecer el botoncito allí, que si usted dice, el sistema pide contraseña, que aparezca un botoncito que le diga, ingrese contraseña. Listo, muchísimas gracias. Sí, esa era la duda que yo tenía. Muy amable. Chévere. Vale, Jaime, con mucho gusto. Bueno, vamos con Johnny Alexander, por favor. Ingeniero, nuevamente. Es que tengo mis dudas con respecto al trabajo que hay que presentar, porque pues yo ya presenté el individual, ya se lo envié al tutor, el tutor ya me dio la retroalimentación y me informó que quedó en buenas condiciones. Hasta el momento pues ningún participante del grupo mío se ha manifestado pues para hacer la parte grupal. Me preocupa es porque, bueno, preocupa no, mi pregunta es con respecto a ese trabajo grupal, yo debo, o sea, ahí con el BPO que yo cree, dado el caso que mis compañeros no se manifiesten, yo debo hacer toda esta información nuevamente solo con mi BPO, o dado el caso que algún compañero se manifieste, debemos escoger alguno de los dos BPO para hacer el trabajo. Muy bien, buena pregunta. Miren, yo aprecio mucho y motivo a que ustedes hagan rápido sus participaciones individuales. ¿Listo? Sin embargo, acuérdense ustedes que hay una circular que dice que los aportes se pueden hacer hasta faltando 3 días para la fecha de cierre. O sea que hasta la última semana todavía podemos aceptar las participaciones de los compañeros. ¿Listo? Y muchos pues tenemos la práctica de dejar las cosas para la última semana. Si ya faltan solo 3 días, que son los 3 días que se utilizan para organizar y revisar el trabajo final, no hay participación, usted procede a entregarlo solo. ¿Listo?
porque ya los últimos 3 días son para el trabajo final. Entonces, ahí procede a entregarlo solo si no hay más. Si hay 2 compañeros, si hay un compañero que participó, entonces allí ustedes pueden ponerse de acuerdo cuál organización toman como base para el trabajo grupal, ¿sí? Una de las 2 o una de las 3. A lo mejor van a tomar la que esté como mejor documentada, pero eso ya es un acuerdo que hacen ustedes en el grupo, ¿sí? En algunos grupos yo les he propuesto que más bien se pongan de acuerdo en la empresa antes de desarrollar el trabajo individual para que así ya no tengan después que preocuparse por qué empresa tomamos como referencia. ¿Listo? Y ya que están ustedes en este encuentro, en el foro, ¿sí? Propongan la empresa con la que van a trabajar antes de entregar el trabajo individual. Así rápido, trabajemos con una empresa de este tipo. ¿Listo? Y entonces todos hacen el trabajo con base en la misma empresa. Así va a quedar mucho más fácil para consolidar el trabajo colaborativo. Vale, continuemos, por favor. Bueno, Juan José Rincón. Muy buenas tardes, tutor y compañeros. Tutor, tengo una preguntita. Al momento de yo seleccionar la BPO que voy a trabajar, ¿yo le puedo hacer una introducción a esa BPO? O sea, aparte de la introducción como tal del trabajo, o sea, por decirlo así, como por qué la seleccioné y por qué me voy a basar con esa BPO. O sea, en mi caso que voy a seleccionar la seguridad informática, ¿puedo hacer una introducción como tal a esa BPO? Sí, claro que sí, pero no hagas otra introducción. Coloca eso en la introducción del documento. Bueno, tutor, y la otra pregunta es que escuché en un comentario de un compañero que en un punto 3 había otra introducción. Ah, O sí, sea, esa es introducción al plan. es diferente al proyecto del BPO, Sí, ¿o sí, no? es diferente porque es la introducción al plan de obtención de requisitos. Sí, es que el punto dice, elabore un plan para obtener requisitos para el sistema. Entonces, ese plan tiene una introducción. Muy aparte de la introducción del trabajo, ¿sí? Sí, es diferente a la introducción del trabajo, claro que sí. Esta introducción de análisis de requisitos es ya en el proyecto seleccionado del BPO, por decirlo así, ¿sí? Sí, claro, sí, allí es cuando usted ya está inmerso en el proyecto de desarrollar el software para la BPO. Listo, tutor. Y otra preguntita, ¿puedo basarme o tomar referencia a una tabla que puede visualizar en la CIPAS anterior, o sea, la que el tutor dio? O sea, como que Sí, con claro. un orden que tienen como para formular bien las preguntas y tener la mejor información más detallada. Por supuesto, hagan uso de toda la información y lo que se dice, a ver, y las contribuciones que los tutores estamos haciendo en las diferentes actividades, por supuesto. Listo, tutor. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias. Bueno, ingeniero, pasamos con Juan José Rincón. Ya bajo la mano, tutor. Ahí das Ya. tú, bajita la mano, por favor, bájala. Cristian Bermúdez. Hola, buenas noches. Adelante, Cristian, buenas noches. Lo que pasa es que yo estoy actualmente trabajando en una empresa de desarrollo. Entonces mi pregunta es, tengo entendido que pues, a lo largo del curso tenemos que desarrollar como un programa. O sea que yo me puedo basar en el programa en el que estamos trabajando, ya que pues yo estoy trabajando actualmente en el módulo de salud, que es manejamos todo lo que es de reportería. O sea que yo me puedo basar eso, tomar eso, que es el caso real en el que yo estoy trabajando, para implementarlo aquí en el curso. Bien, lo que usted hace allá, listo, es un aprendizaje, lo que llamamos experiencial, basado en la experiencia, y es muy importante. Aprovéchelo para hacer el trabajo del curso, ¿listo? Pero sí tengamos en cuenta de que no podemos salirnos es del caso de estudio, o sea, traiga esos aprendizajes que usted ha adquirido allá en su trabajo,
tráigalos acá en la medida en que se articulan con el caso de estudio. Ah, ok. Vale, listo. Con mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, vamos entonces con Luis Fernando, la última. Buenas noches. Buenas noches. Adelante, Luis Fernando. No, yo no tengo preguntas, sino que venía a aportar algo sobre lo que decía el profe. Prácticamente lo que nos están pidiendo en la guía es como, si ustedes se dan de cuenta, la universidad maneja unos semilleros. Yo ya llevo 3 años en los semilleros, voy para 4. Es como que si nosotros nos pidieran resolver un problema, pero nosotros antes de iniciar a resolverlo, tenemos que llegar a primero ver el lugar donde está presentando el problema. Luego ver qué está ocasionando el problema. Luego sacar conclusiones, ir tomando y realizar un objetivo. Después seguir viendo qué situaciones o con qué recursos logramos darle solución a ese problema. Era eso, mi profe. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ingeniero, creemos que hemos sacado con los aportes relacionados con la CIPA. Bueno, en el chat, pues sí hablan mucho acerca del tema relacionado, pues que los compañeros, pues para último momento, pues no participan. Entonces, frente a que uno solo a veces sí participa, entonces, ¿qué hace si se va acercando la fecha de entrega? Pues relacionado a que 3 días les parecen muy poquitos frente a la espera, pues para realizar el trabajo colaborativo. Bueno, estoy de acuerdo con ustedes que los últimos 3 días son un tiempo corto, pero miren, ese es como el límite para uno poder decir yo presento individual, ¿no? La recomendación es encuentren la manera de comunicarse y de organizar el trabajo con anticipación. Hay grupos que han conseguido crear grupos de WhatsApp y ya están en contacto, ¿cierto? Entonces, eso facilita mucho el trabajo. Los 3 días son como el caso extremo, entonces, porque a veces hay estudiante que llega el último día, ¿listo? Cuando los demás ya han entregado el trabajo y protesta porque no lo incluyeron, siendo que él sí presentó el aporte. Entonces, miren que esos 3 días son como el caso límite, es decir, si ya faltan 3 días y usted no aportó, no se comunicó, pues ya damos por hecho de que no participó en este trabajo y procedemos a entregar los que sí estuvimos, ¿sí? Pero no se trata de que todos nos quedemos esperando los 3 días. Por favor, encuentren la manera de comunicarse, avancen con sus trabajos y vayan adelantando en la medida en que hayan aportes de varios participantes la consolidación del trabajo final. Ingeniero, encontré por aquí también una pregunta que hace Harley Banoy y dice, entiendo, hay un formato que nos compartieron como guía, pero ¿hay alguna normatividad internacional como PCI o ISO, por ejemplo, que se pueda utilizar en la licitación de requisitos y que sea norma para los demás procesos también? Sí, efectivamente hay estándares sobre todo para la especificación de requisitos, que es lo que vamos a hacer al final del curso, ¿no? Al final del curso presentamos el documento de especificación de requisitos. Uno de los estándares es el IEEE 830. Pero hay otras organizaciones han propuesto otras formas de presentar este documento. Si ustedes conocen el documento y quieren utilizarlo como guía para presentar ese trabajo final, lo pueden hacer. Sin embargo, estos estándares son bastante exigentes. Listo, pues hilan fino, tienen mucha información que nosotros acá no les pedimos, ¿sí? O sea, acá, como es un trabajo académico, la idea es que conozcan el proceso. Entonces, hay cositas que se piden, por ejemplo, en el IEEE 830,
hay muchísimos puntos que se deben incluir, pero que nosotros acá en el trabajo no los incluimos, ¿sí? Si alguno de ustedes conoce el estándar y dice, yo quiero trabajar con este porque quiero ejercitarme en desarrollar un documento completo, lo puede hacer, no hay ningún inconveniente. ¿Listo? De lo contrario, pues trabajamos con la guía que se da acá, que es un poco más simple, ¿no? Que está enfocada como en los aspectos más importantes del documento de requisitos. ¿Qué más preguntas tenemos, Inge, en el chat? Porque yo ando perdido en Ok. los textos del chat. Sí, no, tranquilo. No, es que estoy leyendo a ver si, pues, muy relacionados con el CIPA. Claro que aquí me preguntan, tutor, una pregunta, ¿usted sabe si el año que viene hay más créditos? Es que los créditos de matricular son muy bajos y algunas no pudimos matricular todas las materias, o la universidad va a darnos unos años más o semestres después para que los estudiantes miren las materias que quedaron faltando. Pues es un tema, pues, más de registro y control, pienso ahí. Sí, pero podemos darle respuesta. Mira, en la UNAD hay flexibilidad en la matrícula, ¿cierto? Si usted matriculó pocos créditos en este periodo, puede matricular un número mayor de créditos en el siguiente. Y si terminados los 10 semestres, los 10 periodos, le faltan algunos créditos por hacer, no hay ningún problema, nadie le va a concluir su vinculación con la universidad, así que usted los puede cursar a su propio ritmo, ¿listo? Y también hay que tener en cuenta que hay el periodo 8.3, que es el que se desarrolla en julio, julio y agosto, donde se pueden matricular 1 o 2 cursos. Entonces, si de pronto en un periodo quedó bajo de créditos, puede hacer matrícula en ese periodo corto, listo para avanzar más rápido. Pero pues, hay mucha flexibilidad en la parte de los créditos, ¿no? No tengo sueño, tengo un calor, no me quiero bañar. Adelante, Ok, William. listo, William. Levantó la mano William Alejandro. Tutor, sobre lo de la pregunta que le acaba de hacer ahí en el chat, es que lo que pasa es que en el plan de estudio tenemos todos los créditos, ¿no? Que se nos iban matriculando todas las materias, pero desde el semestre 3 o 2, si no estoy mal, los créditos bajaron y últimamente ya no se pueden matricular todas las materias, sino que como nosotros somos por gratuidad, entonces para matricular una materia que no lo cubran los créditos, nos toca pagarlo desde recursos de nosotros, ¿no? Entonces mi pregunta se debiera que si la universidad, como viendo eso de que bajaron los créditos y no se pueden matricular todas las materias que se iban abarcando por semestre que nos habían dado, porque yo descargué el plan de estudio y tengo todo ahí. Entonces, quería saber si después de acabar, un ejemplo, como vamos hasta el semestre 9, y si los créditos no alcanzan para eso, la universidad va a dar otro semestre más para ver las materias que no alcanzamos a ver en todo el tiempo. Un ejemplo, porque a mí, después de ver Cátedra Unavista, yo tenía que ver una materia por acá, que era Cátedra Región, dice ahí. Y no la he podido matricular, a pesar de que doy un cuarto semestre, por lo que han bajado los créditos. Bueno, en este caso ya entendí hacia dónde va su pregunta y lamentablemente no tengo respuesta porque no tengo conocimiento sobre la gestión de la matrícula con gratuidad. Allí habría que acercarse al centro al cual esté matriculado y preguntar quién es la persona pues, que conoce sobre ese tema que lo pueda orientar, porque yo desconozco cómo se maneja. Profe, Vale, buenas noches. De acuerdo con lo que dice el compañero, le puedo comentar algo. Lo de gratuidad viene de parte del gobierno y cuando uno se matricula, como son 9 semestres, la política de gratuidad automáticamente solamente cubre los 9 semestres. Ya si a uno le quedan los cursos que ya no los paga, al final hay que pagarlos, o sea, sí o sí hay que pagarlos uno con los recursos propios, porque eso no es ni parte de la universidad, sino del gobierno.
Entonces, si acaba los 9 semestres, ya la gratuidad se le termina y hasta ahí llega el servicio de gratuidad. De ahí para adelante ya le toca a uno de los propios recursos. Listo, compañera, muchas gracias. Gracias por la información. Bueno, ingeniero, yo creo que vamos con la última participación y mientras tanto los otros compañeros, por favor, les agradecemos que vayan al módulo de eventos y confirmen la asistencia a la cita. Continúa, por favor, Luis Fernando Palacios y cerramos. No, solamente venía a aclararle al compañero también que sí, de antes nos daban matricular todos los cursos, pero a medida que voy pasando el tiempo y se voy escribiendo más personas, así mismo fueron bajando los cursos. Y es importante que si el Estado nos da 14 créditos, matriculemos, buscamos la forma de matricular. Yo sé que a veces uno no tiene la forma, pero que buscamos la forma de matricular para que esos cursos se nos vayan quedando ahí, porque después nos toca que pagar para verlos. Eso era lo que tenía que decirle al compañero sobre lo que él estaba preguntando. Gracias, Luis, por la información. Ingeniero, muchas gracias por el día de hoy. Muchas gracias a todos. Con muchísimo gusto, muchas gracias profe, a buenas todos por noches. destinar este tiempo y participar en este encuentro. Muchas gracias, ingeniera Edna, por su apoyo en el CIPA. Buena noche para todos. Gracias, feliz noche. Gracias, profe. Ingeniero, Feliz muchísimas gracias a noche. usted por su explicación tan Muchas detallada. gracias, buenas Apreciados noches. estudiantes, muchísimas gracias Muchas por la gracias, buenas participación. noches. Que estén muy bien.